Ya tomen su lugar. Es increíble la precisión, la sincronía de la palabra de Dios. Es como una sinfonía, ¿verdad? Que pareciera que se han hablado temas diferentes, pero cuando los relacionas, todos se unen. Es como ese concurso que hacía años en la tele había una orquesta y alguien por 10,000 pesos sacaba un papel al azar, pues salía el instrumento de los 40 instrumentos que habían ahí, y al que le tocaba, pues tocaba la parte de la parte que le tocaba en la canción, y la persona tenía que adivinar, ¿no?, qué canción era. Y a veces, si nada más era pues la flauta o un tambor o algo, pues como que parecía que no tenía sentido, hasta que a alguien le tocaba el piano, por ejemplo. El piano sí, tirirín, toca la melodía, pero el piano solo, pues como que no sabe sin todo. O sea, una orquesta necesita de todos los instrumentos, y esta era como una sinfónica o algo así. Es increíble cómo, sin ponernos de acuerdo, sin ellos saber qué vamos a enseñar. Yo nunca hablé con Bolaños ni con Reinaldo, oye, habla de esto, ¿no? O sea, no hubo una junta previa, a ver, todos vamos a mencionar esto. El pastor Toño, Benjamín, Cuero, cada uno, yo creo que porque pues ya me tocó una participación previa, hemos aportado algo para un todo, ¿no? Y quisiera yo hacer como un resumen de todo lo que se nos ha dado, y sé que lo que vamos a ver a continuación incluye todo lo que hemos oído ya, solamente para reafirmarlo, ¿no? El lema es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, y quiero enfocar buen siervo. ¿Qué dice la Biblia que es un buen siervo? ¿O cómo es un buen siervo? ¿O qué debe hacer alguien para ser un buen siervo? Porque si habla de buen siervo, pues hay malos siervos. Si habla de siervos buenos, es porque hay siervos negligentes, porque hay siervos perezosos, porque hay siervos irresponsables, ¿no? Entonces, si simplemente dijera siervo, pues cualquiera que sirve a Dios, pues ya, no. Pero dentro de los que servimos a Dios, hay buenos siervos, hay malos siervos, hay siervos negligentes, hay siervos descuidados, hay siervos malos. En esta misma parábola a uno le dice siervo malo y negligente, ¿verdad? Entonces, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. La palabra ministro aquí es sinónimo de siervo. Serás buen siervo de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda
y enseña. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por estos días que se nos han ido como agua, Señor, que se nos ha pasado el tiempo tan rápido y que hemos disfrutado tanto y que hemos llegado al final, Padre. Gracias que tú eres un Dios de orden, que tú eres un Dios de unidad. Y gracias, Padre, que cada palabra que se ha dicho ha sido parte de un todo, Señor. Que podamos llegar al final de nuestros días y que tú nos abras la puerta y nos digas: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que anhelamos escuchar, Padre. Y gracias porque cada mensaje ha sido una semilla que, si bien es imposible discernir y asimilar en estos cortos días, van a dar su fruto en los próximos meses y en los próximos años, que es el propósito de estos congresos, Padre. Bendice esta palabra, Señor, que esta palabra reafirme todo lo que cada uno ha enseñado, todo lo que tú, Jesús, nos has enseñado por medio de cada uno, porque no ha sido Toño, no ha sido Benjamín, no ha sido Reinaldo, no ha sido Eric, no ha sido Mark, no ha sido ningún hombre, sino tú, Jesús, quien has usado a cada uno como instrumento, Señor. Te pedimos, Padre, que todos los que hemos estado acá y los que van a escuchar esto después en línea, los que no pudieron venir y que lo van a ver después, sean como los tesalonicenses, que recibieron la palabra de Pablo y de Silas y de Timoteo, no como palabra de hombres, sino según es tu palabra, Dios, la palabra de Dios que actúa poderosamente en los que creen. Que podamos hacer a un lado nuestras preferencias, nuestros gustos de estilos o de palabras, y que podamos recibir de Jesús, que aprendamos a Cristo, que seamos enseñados por Él y que podamos como resultado predicar y enseñar a Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta, comenzando en la casa, en el nombre de Jesús, amén. Hay una palabra que se repite varias veces aquí, que es la palabra esto. Dice en el versículo 11, esto manda y enseña. Dice en el versículo 10 que por esto mismo. Dice en el versículo 9, palabra fiel es esta. Y luego dice en el versículo 6, si esto enseñas. Dios escogió el griego para que su palabra fuese registrada así en nuestra generación, porque yo estoy seguro que en el cielo se va a hablar español. Yo a Dios le hablo en español y Él me entiende. I'm sure God speaks Spanish. He needs translation for you. Cuando los gringos oran, hay un intérprete que le está traduciendo al español. ¿Qué lengua se va a hablar en el cielo? ¿Quién sabe? Pero todos vamos a hablar una sola lengua, ¿no? Pero el griego es un idioma único, porque es muy rico en cuanto al significado de las palabras. La palabra esto tiene 3 sentidos diferentes que tienen que ver con el tiempo, futuro, presente y pasado, y que tienen que ver con la posición. Este café, pues uno en griego dice este café, pero es el que está delante de mí, mi César. En español nosotros usamos otra palabra, aquel café, ¿no? En griego se usa este, pero se usa con una acepción, con una modificación de un símbolo que implica que esto es algo que está delante de mí.
uso otra palabra para este café que tengo conmigo. Y si el café estuviera atrás, yo diría este café con otra palabra un poquito diferente para referirme a este café que está atrás de mí, o esto que me pasó en el pasado, o esto que me está pasando, o esto que me va a pasar. Entonces es importante, y por eso es bueno tener diferentes versiones de la Biblia, porque algunas Biblias aclaran y dicen aquí: si esto enseñas a los hermanos, y en vez de esto dicen: si lo que sigue a continuación, porque esto se podía estar refiriendo a lo que acaba de decir o a lo que va a decir adelante. Entonces el esto del versículo 6 es esto que viene adelante, ¿sí? Luego en el versículo 9, palabra fiel es esta. El sentido de esta es en el pasado, atrás. O sea, palabra fiel es esta que acabo de decir, o esta que dije. El primer esto es lo que viene. El segundo esto es lo que fue. Luego en el versículo 10, que por esto dice hacia atrás, esto que acabo de hablar atrás. Y luego el versículo 11 podría ser confuso, porque dice: esto manda y enseña. ¿A qué se refiere? A lo que dice el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Pareciera, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, hay un punto y aparte. ¿Qué significa? Que esto significa lo que te acabo de decir anteriormente. Entonces, lo que nos hace ser buenos siervos de Dios es lo que está encerrado en esta frase: si esto enseñas a los hermanos. Veíamos ayer que enseñar tiene dos formas: una forma visual y una forma oral. Héctor nos enseñó su licencia federal con mucho orgullo, y tiene dos, ¿no? Y ahora sí que la muestra sin palabras. Pero luego nos enseñó cómo limpiar un carburador. No entendimos nada, ¿verdad? Pero no hay otra forma más que con palabras, ¿no? De igual forma, nosotros enseñamos todo el tiempo. Nuestra conducta, nuestros hechos hablan a veces más que nuestras palabras. Hay un proverbio popular que dice: lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Antes, cuando entraba yo al reclusorio Oriente, entrábamos y pasábamos por el patio principal. Ahora ya nos hacen dar toda la vuelta, pero en el auditorio había una frase que yo creo que molestaba a custodios y a directivos y a todo mundo. La frase que decía en grande allí es: las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Y si de algo carecen, pues, la mayoría de las autoridades ahí, es que dicen una cosa y hacen otra. Jesús reprochó y condenó a los fariseos porque decían y no hacían. Enseñaban una cosa, pero vivían de otro modo. Nuestra vida debe estar de acuerdo a nuestra enseñanza, pero eso es resultado de lo que yo aprendo. Yo no puedo hacer las cosas de otro modo sino como aprendí. ¿Por qué no hablamos chino? Porque aprendimos español de niños. Alguien dijo que los chinos son los más inteligentes del mundo, porque desde niños hablan chino, ¿no? Y está en chino hablar en chino, ¿no? Pero no es que sean más inteligentes, es que eso aprendieron. Y aunque quieran hablar español, no pueden. ¿Por qué? Porque tienen que aprenderlo. Igual, si tú y yo queremos hablar chino, tenemos que aprenderlo. Entonces, lo que aprendimos es lo que expresamos. No podemos. Ahora sí,
podemos fingir, ¿no? Y cualquiera se quedaría y decía, pero un chino diría, no, ese no está diciendo nada, ese nomás está fingiendo. Cualquier chino se daría cuenta. Y a veces pretendemos un lenguaje espiritual con nuestra conducta, pero Dios dice, no, yo sé cómo eres, yo sé de verdad, yo conozco las intenciones y los secretos de tu corazón, a mí no me engañas. Por eso es que Jesús era tan severo con la hipocresía, con los fariseos, porque enseñaban muy bien, pero vivían muy mal. Entonces aquí está diciendo que para ser un buen siervo tengo que enseñar. Y dice 3 cosas en específico que debo enseñar en mi vida, en mi conducta, y que debo enseñar con mis palabras. Entonces nadie se vaya a ofender, por favor. Esto no es personal contra nadie. Voy a decir algunas cosas que posiblemente les lastimen. No estoy hablando contra nadie ni haciendo alusión a nadie, aclaro, hasta el día de hoy me tiemblan las piernas cuando me pongo acá atrás. Entonces el consejo que le di a Alex, le digo, mira, yo todavía me pongo nervioso, sobre todo si hay dinosaurios presentes. Qué bueno que ya se fueron 2 de los dinosaurios, pero aquí sigue la mamá de los dinos, ¿no? Ahí está, ¿no? Y algunos que yo sé que conocen la palabra de Dios, y eso impacta. Entonces el consejo que le di, mira, yo lo que hago es que yo imagino que estoy en la cárcel, entonces hablo libremente. Entonces voy a hablar libremente porque a todos los veo como presos y presas. Me juntaron a las 2 secciones y estoy en la cárcel, entonces voy a hablar con libertad. Pero por favor, ¿qué les dije? No se sientan aludidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dije? Entonces, si se pueden poner el casco, pónganselo, porque las pedradas van a estar buenas. Pero no es nada personal contra nadie, es lo que la Escritura dice, ¿ok? Entonces, dice, si esto enseñas, ¿qué es esto? Lo que viene a continuación. Serás un buen ministro de Jesucristo. Fíjate que Timoteo no era un buen ministro de Jesucristo. Porque si fuese un buen ministro de Jesucristo, al momento que le escribe esta carta, le diría, debido a esto que enseñas, eres un buen ministro de Jesucristo. Pero Pablo conocía a Timoteo, y de pronto Timoteo estaba dándole más importancia a ciertas cosas que no lo eran. Por eso es que le dice, ya no te ejercites tanto, está bien que pues quieras ser como Hércules y que estés bien ponchado y acá, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hay cosas más importantes que tener un buen cuerpo y una excelente salud, ¿no? Entonces está hablando a futuro. Entonces tenemos que reconocer que no somos buenos siervos, que tenemos que aspirar a ser buenos siervos, porque el día que pensemos que somos buenos, ese día ya el orgullo nos atrapó, ese día ya estamos cayendo y ni siquiera nos hemos dado cuenta, nos estamos engañando a nosotros mismos. 7 veces en el Nuevo Testamento dice que nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, tú y yo podemos engañarnos a nosotros mismos y creer que estamos bien y justificarnos y pensar, yo estoy bien, cuando en realidad estoy mal, porque la medida que yo estoy tomando no es la palabra de Dios. Estoy conforme a mi opinión, a mi sabiduría, y hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas cosas de aquí en las que vas a decir, ay, qué exagerado, no, ya, Beto ya se está pasando de lanza, ¿no? Pero es lo que la palabra de Dios dice, no es lo que yo digo.
Y mi regla debe ser la palabra de Dios, no mi propia opinión. Es interesante en el libro de los Proverbios, porque mira, cuando tú crees que ya lo sabes todo, y ese es, yo creo, el peor peligro de un líder, es llegar a creer que ya lo sabe todo y que ya no tiene por qué aprender de nada ni de nadie. Y es peligrosísimo, porque cuando escuchas algo que a tu opinión no está bien, ni le pones atención y lo desechas, ni siquiera lo consideras. Y te crees que lo que tú haces es lo único que funciona. Y Dios jamás ha hecho su obra a través de una sola persona. Siempre ha utilizado muchos. Y es a través de equipos, a través de gente, a través del cuerpo. Esta no es la obra de una sola persona, es la obra de muchos. Y todos nos necesitamos. En las empresas hay un dicho: aquí todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Y ahí está la puerta si alguien se quiere ir. Así dicen en las empresas. En la iglesia no es así. En la iglesia es totalmente al revés. Aquí todos somos necesarios y el menos útil es el más indispensable. Si tú dices, es que yo no me encuentro mi lugar, yo me siento como el apéndice, porque el apéndice de verdad que no sirve para nada. Mi suegro, médico de toda su vida, le dije, suegro, ¿de verdad el apéndice? Dice, no, han hecho estudios y todavía no encuentran para qué sirve o para qué sirvió, ¿no? Pero yo sí sé, dice, yo ya descubrí para qué sirve el apéndice. Pues me dijo mi suegro, ¿para qué? Pues para darnos de comer y darnos vacaciones a los doctores, dice, porque gracias a muchas apendicitis yo hice mucho dinero, dice, ¿no? Y hay quienes, fíjate, con un dolor simple, los corruptos, apendicitis, y los meten y nomás les abren y les cierran. Lo usan para hacer tranzas. O sea, el apéndice es bien útil para lo bueno y para lo malo. Todas las cosas son útiles o para lo bueno o para lo malo. Entonces, si tú dices, yo no sirvo para nada, puede ser o muy grande bendición o muy grande maldición, o lo bueno o lo malo. No hay nada neutral. Todo sirve, todos somos necesarios, todos somos indispensables, todos. Nadie somos desechables, nadie. Entonces, tenemos que reconocerlo. Si estoy fallando en algo, pues bueno, nos han dicho muchas cosas y yo lo único que voy a hacer es como retomar y resumir lo que hemos recibido ya. Luego dice, serás, porque no lo era, buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Porque tú puedes ser un buen siervo de los hombres, un buen siervo de los necesitados, un buen siervo de tus líderes, un buen siervo de tu iglesia. Pero el asunto aquí es que no es ni con la iglesia ni con la gente, es con Dios. A los presos yo les digo, ni crean que yo tengo alguna virtud. Yo aquí vengo y me dicen, ay hermano, usted qué piadoso que va a las cárceles. La verdad, lo hago por Cristo, pero también lo hago por mí, porque sé que si yo dejo de hacer esto, yo vuelvo atrás y caigo. Y yo no quiero ser una vergüenza para mi esposa, para mis hijos y para mis amigos. No quiero. Entonces, es un buen siervo, un buen ministro de Jesucristo. Y luego dice que esto es resultado, dice, nutrido con las palabras de la fe. Las palabras que nos han hablado nos están nutriendo. Puede ser que no podamos retenerlo todo, pero todo eso es nutrición espiritual, como cuando comes. Lo que comes se va adhiriendo al cuerpo y no sabes cómo funciona, pero funciona. Y dice, y de la buena doctrina que has seguido. Aquí sí le reconoce, está siguiendo una buena doctrina, porque pues hasta ahorita no sé que alguien se haya ido a un congreso de los mormones o de los testigos de Jehová, ¿no?
si alguien hiciera eso, pues ya no está siguiendo la buena doctrina. O sea, estamos por lo menos esforzándonos en seguir a Cristo, ¿no? Y entonces vienen las tres cosas que debemos enseñar con nuestra vida y también con nuestras palabras. Las tres cosas que debemos enfatizar cuando enseñamos a los nuevos, y que también debemos enseñar a los que ya llevan tiempo, y que también debemos nosotros seguir practicando. Porque la palabra enseñar, si esto enseñas, también en el griego no es algo de una sola vez. Utiliza el verbo que se llama aoristo, que es un verbo que es continuo. Lo que literalmente está diciendo es: si esto que viene a continuación lo enseñas y lo sigues enseñando y no lo dejas de enseñar, serás un buen ministro de Jesucristo, porque todavía no lo eres. Y te quiero aclarar que tienes que ser buen siervo de Jesucristo, no siervo mío, dice Pablo, no siervo de los apóstoles, no siervo de la iglesia, no siervo de la gente, siervo de Jesucristo, nutrido de las buenas palabras de la fe. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, no solamente de una persona, sino de quienes Dios ponga pues frente de mí. Mis predicadores favoritos, yo lo que más disfruto es cuando le digo a alguien que empezó en las cosas de Dios y que se está reuniendo en la casa: ya cuando llego al módulo 4, te toca dar la clase que sigue. Pero hermano, te toca dar la clase que sigue. Aquí está, lo vas a hacer. Y no, hombre, están bien nerviosos. Dan una clase técnicamente espantosa, porque nunca lo han hecho, lo hacen mal. Pero en medio de eso está el Espíritu Santo, en medio de eso está el surgimiento de un líder poderoso. ¿Te acuerdas, Bolaños, de José Guadalupe Estrada? La primera vez que le dice: vas con la clase, dijo: no, yo no sirvo, vas con la clase. Y se la di y le dije cómo, y pasó, agarró la hoja en la penny, pues volteó a ver y dijo: hermanos, perdónenme, pero me están obligando a hacer esto y no puedo, y se sentó. Pero esa experiencia, él después contó que cuando estuvo ahí experimentó algo que no había experimentado nunca, y dijo: lo voy a intentar otra vez. Después no había quien le callara la boca, y como nadie le quería hacer caso, le empezó a enseñar a su hija, que nadie le quería hacer caso. Entonces empezó con su hija, y luego la hija, que como 10 grupos tenía, iba como a 10 casas a dar los cursos, los módulos, la hija, de un lado para otro. Impresionante. Y a mí me encanta escuchar a los que es la primera vez, porque ahí ves que está naciendo una estrella, ¿no? O sea, tú no sabes. Muéstrame el predicador más grande que quieras. Hubo un día que fue un pecador miserable, que era un bandido, que era un alcohólico, que era una nada, y que conoció a Cristo y se transformó su vida y tuvo una primera vez. Me dicen: hermano, a mí me gusta cómo usted habla. Le digo: pues después de 40 años de estar haciéndolo, pues debo hacerlo más o menos bien, ¿no? Pero si la primera vez, no, hombre, parecía yo el monje loco. Yo soy tartamudo. La tartamudez, gracias a Dios, cuando predico no se nota, pero yo soy tartamudo, sigo siéndolo y no me avergüenzo. Y la primera vez que prediqué, que me atreví, empecé, y entonces vino Jesús de Jericó, no, del Jordán, y yo de Galilea. Y ya, cuando yo vi el monje loco, dije: así soy yo, sí soy yo. Hasta me daban algo y me decían: tranquilo, hermano, que no llevamos prisa. Gracias a Dios que la tartamudez ya no es un obstáculo para compartir la palabra de Dios. Tenemos que oír a Cristo, no importa quién hable, no importa quién hable. Entonces, 3 cosas: desecha las fábulas profanas.
2, desecha las fábulas de viejas. Y 3, ejercítate para la piedad. Esas son las 3 cosas que debemos enseñar con nuestra vida y con nuestras palabras. El Espíritu Santo está resumiendo aquí todo el libro de los Hechos, y gran parte de las cartas del Nuevo Testamento están resumidas aquí. La palabra desecha es la que se utiliza para el estiércol. No dice tira. Uno tira la basura en un bote, ¿verdad? En los botes, ¿no? Ahí. Y a veces cuando, ¿no será que lo tiré? Y uno va y busca entre la basura, ¿verdad? Pero el estiércol uno lo desecha, no quiere verlo, ni siquiera quiere uno ver el suyo propio, ¿no? Y qué tribulación cuando vas a una casa y le jalas y no sirvió, y eso está allí, tú lo tapas y tú dices, ¿qué hago, Dios mío? Un día fui a una casa de unos ricos allá en Ciudad Mante hace muchos años, y no encontraba yo el botón, y ahí estaba eso. Yo quería que desapareciera, y qué angustia sentí, porque dije, pues ya cuando salgo le digo, oiga, ¿no tendrá una cubeta que me preste? Y nadie entre, zona de guerra, ¿no? Zona contaminada, o sea, ponte una máscara. A nadie le gusta eso, es abominable. Ya me dijeron, el botón está allá arriba, o sea, era una así de super lujo, mármol y todo, y había un botón y pues le hice como 3 veces para que se fuera bien, ¿no? Que no quedara ni una mancha, porque es vergonzoso. Uno desecha el estiércol. ¿O has visto a alguien que se toma una selfie, no? Ahora sí estuvo re bueno lo que hice. No. Esa expresión está usando aquí, desecha, o sea, deshazte de esto. ¿Qué son las fábulas profanas? Las fábulas profanas, no dice fábulas, dice fábulas profanas. Ejemplos de fábulas: Batman, Robin, Spider-Man, Star Wars, son fábulas. Son invenciones, historias. El Señor de los Anillos, ¿no? En la Tierra Media, Star Trek, son cuentos. Caperucita Roja. No dice desecha las fábulas, porque hay quienes no predican el evangelio, predican contra Disney, ¿no? Y Disney es de Satanás. No todo lo de Disney es malo. Hay algunas cosas sí, pero no todo. Pobres niños, mano, los vas a traumar. Van a verlo de todas maneras a escondidas tuyas. Mejor es que les enseñes. No dice desecha las fábulas, dice desecha las fábulas profanas. ¿Qué es una fábula profana? Es aquella que abiertamente se burla de Dios, ataca a Dios, glorifica al diablo y va en contra, así abiertamente, de la palabra de Dios. Ejemplos: los libros de satanismo, los libros de brujería, los libros de santería. Cualquiera diga, pues claro, eso es obvio, yo nunca voy a leer eso. Pero he encontrado hermanos que tienen sus atalayas de los testigos de Jehová y de ahí sacan sus temas. No, es que trae buenos temas. No, hombre, trae aquí unos buenos datos. Le digo, oye, los testigos de Jehová niegan a Cristo, niegan al Espíritu Santo. Ninguna verdad puede proceder de la mentira, ninguna luz puede salir de las tinieblas. Satanás es un mentiroso. Hay quienes dicen, no, pues yo me voy a leer el libro del Mormón para saber qué trae. Hijo, les dije que iba a ser como que estaba en la cárcel, ¿verdad? Voy a ser un poco más amable para decirte lo que iba a decir en palabras carcelarias. Estás comiendo estiércol. Cuando tú te pones a investigar qué dice el libro del Mormón o qué dice el Corán,
porque esas son fábulas profanas. Cuando salió la primera película de Harry Potter y yo vi un pedacito, yo dije, no manches, Satanás ahora sí está desatado, porque eso es abiertamente contra Dios. Eso está prohibido por Dios. ¿Qué no se acuerdan que en Deuteronomio dice: no consultes ni a los brujos, ni a los adivinos, ni a los agoreros, ni a los que consultan a los magos, ni a los magos, ni a los hechiceros? Todas esas cosas, dice, erradícalas de tu vida, porque eso es lo que las naciones que voy a echar fuera practicaban. Por eso las estoy echando fuera, porque estas naciones practican todas esas cosas ocultas, todas esas cosas profanas. No se me ofendan, Yo felicité al pastor Benjamín cuando nos invitó. ¿A dónde está el pastor Benjamín? Cuando nos invitó a su iglesia, fuimos al culto, lo disfrutamos. Y le dije: hermano, lo felicito. Es la primer congregación en la que no veo una cruz, porque como que ya se puso de moda, ¿no? Y todas las congregaciones, sus cruces ahí, ¿no? Es un símbolo. ¿Cuándo fue un símbolo del cristianismo en toda la historia? Es como si a tu papá lo ejecutaron en la guillotina y tú pones una guillotina en tu sala para recordarlo. O a tu papá le dieron un balazo y tú traes colgando la pistola, una réplica de la pistola con la que lo mataron. Es vergonzoso. Eso insulta a Dios. Esa es una fábula profana. Esa es una fábula profana. Hay 4 cosas en el libro de los Hechos que están prohibidas para los cristianos. Yo durante muchos años enseñé: Dios no nos prohíbe nada. No, Dios no nos prohíbe nada. Somos libres. ¿Sabes qué? No es de acuerdo a la sana doctrina, porque sí hay 4 cosas que nos están prohibidas en Hechos capítulo 15. Surgieron judaizantes. Tienen que guardar la ley, tienen que circuncidar a sus hijos, tienen que obedecer, guardar el sábado. Y hubo una discusión tremenda. Y se juntó Pablo y Bernabé y los judaizantes y los apóstoles. Todo el mundo estaba ahí. Después de discutir mucho, se levantó Santiago y dijo: basta ya. Y Pedro también dijo: basta ya. ¿Por qué vamos a poner sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nos lo dijo Mark bien claro. No puede ser ese el plan de Dios, de estar todo el tiempo cayendo y levantándote, cayéndote y levantando, y pecando y pidiendo perdón y volviendo a pecar. Ese no puede ser el plan de Dios. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. El propósito de Dios es que estemos en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, no de victoria a fracaso y de fracaso a victoria, como el pueblo de Israel. Y muchos viven así porque no desechan las fábulas profanas de su vida. Y entonces dijo: el Espíritu Santo ha hablado, y hay 4 cosas que le vamos a decir a los gentiles que no hagan. La primera es idolatría. La cruz es un ídolo. No, hermano, es que yo no lo veo como un ídolo, yo lo veo como un símbolo. Tú lo ves como un símbolo, pero los del mundo lo ven como un ídolo. ¿Y qué es lo que hacen? Testimonios hay que en las iglesias cristianas ya algunos hermanos se meten y se hincan frente a la cruz y oran. ¿No es idolatría eso? Idolatría. Ay, es que esta cruz de oro me la regaló mi abuelita. Entonces tu abuelita es más importante que Dios. Los ídolos son asideros de demonios. Allí, miren, los demonios vuelan, así como los pájaros.
Los pájaros no pueden volar para siempre, tienen que asentar sus pies. ¿Dónde asientan sus pies los demonios? En los ídolos, en los objetos, en los amuletos. Ten mucho cuidado. El diablo no está jugando. El diablo se mete muy sutilmente. Hubo una película que puso de moda las cruces. Y en la película el pastor manda hacer un montón de cruces de madera chiquitas y las reparte. Y a partir de ahí un montón de iglesias han hecho lo mismo. Y allá andan los hermanos con su crucecita. Es que esto me recuerda el sacrificio de Cristo. Es un objeto, es anatema, es idolatría. Y la idolatría no nada más tiene que ver con tener a Tlaloc en la sala de tu casa y que le estés quemando incienso. La idolatría también tiene que ver con los artistas, con los músicos que se dejan alabar por la gente. Tiene también que ver con que a veces haces de tus hijos un Dios, o de tu esposa o de tu esposo un Dios, o del ministerio. Yo hice del ministerio un Dios. Me avergüenza decirlo, pero Dios me tuvo que parar y me dio una parálisis facial. El médico me dijo: te pudiste haber muerto. Y cuando estuve, ¿por qué me pasó, Señor? Dios me dijo: yo lo hice. Y si vuelves a poner el ministerio por encima de mí, ahora te voy, porque así es como me dijo, yo te di la bofetada. Fue aquí y se me paralizó esto. Y si no aprendes, te voy a dar en el otro lado. Y desde entonces le paré, porque el ministerio se había vuelto un Dios para mí. Eso es idolatría. Cuando estás tan ocupado en la obra de Dios que no tienes tiempo para leer la Biblia, para orar, para memorizar, para meditar, estás demasiado ocupado, ya Dios dejó de ser lo primero en tu vida. Que lo más importante, ¿cómo le demuestro a Dios que Él es lo primero en mi vida? Dándole el primer tiempo del día, pasando tiempo con Él. Nada debe ser más importante que mi comunión diaria con Dios. Cualquier otra cosa se vuelve un ídolo. Y la idolatría es la primera cosa que nos está prohibido. La segunda cosa, la fornicación. Y aquí es donde entra la pornografía. Y aquí es donde entra lo que está destruyendo iglesias y está destruyendo familias y ministerios: la pornografía. No es fornicación, hermano, es fornicación, porque eso te va a llevar a la fornicación. Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y no hay ninguna diferencia que la mires en la calle o que la mires en una foto. Estás mirando, estás adulterando, estás pecando contra Dios. Y si bien el amor al dinero es la raíz de todos los males, hablando de todos los pecados, males como pecados, la fornicación es la raíz de todos los males, hablando de las desgracias, porque la fornicación trae unas consecuencias terribles. David cometió muchas cosas, pero cuando falló, cuando pecó en el adulterio, se le vinieron 31 consecuencias después de eso. Muchos dicen: Dios no tiene consentidos. Yo he leído la Biblia más de 200 veces. David era su consentido. La neta, ahí sí Dios se le derretía el corazón por David. Pero si eso hizo Dios con su consentido, ¿qué nos esperamos tú y yo? ¿Tú crees que Dios nos la va a pasar? ¿Tú crees que Dios nos la va a pasar si a su consentido no se la pasó? Eso nos debe hacer temblar. Es que yo me siento el consentido de Dios. Pues cuidadito, mano, porque a los consentidos Dios los trata con más dureza y les da más duro. Así que agárrate, vive en el temor de Dios. Tercer cosa y cuarta, ahogado y sangre.
¿Qué significan ahogado y sangre? Nada más que investigues un poco. El ahogado tiene que ver con todo lo oculto, con el espiritismo, con la consulta de los muertos, con la pues santería, con todo lo que tiene que ver con lo oculto. Harry Potter está allí en eso. Mis hijos, papá, queremos ver Harry Potter. Fui con los piratas, compré la 1. Llegué a la casa y la puse y estábamos viéndola, y cuando decían algo le ponía pausa. ¿Oíste lo que dijo? Y le echaba para atrás. Sí, ¿verdad, papá? Le digo, ¿qué es lo que dice la Biblia? No, pues dice esto. ¿Verdad que está mal? No, sí, papá, está mal. Sigue. Y de pronto, pausa. ¿Oíste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Sí. ¿Qué es lo que dice Dios? No, pues eso está mal, papá. Ok. Ni la tercera parte dijo, ya quítala, papá. Quítala, no, ya no la quiero ver. Luego salieron un juego de unas cartas, Yu-Gi-Oh, invocaciones de demonios reales. Ahí estaba la invocación de los demonios. Y mi hijo me dijo, papá, cómprame unas cartas de Yu-Gi-Oh. Le dije, hijo, a ver, compré unas cartas. Y le dije, mira lo que aquí dice, mira lo que aquí dice, mira lo que aquí dice. El diablo quiere destruir a los niños a como dé lugar. Mira lo que aquí dice. Sí, papá, yo sé que eso está mal, pero cómpramelas. ¿Por qué? Es que ya estoy harto, en la escuela me molestan. Y me dicen que porque no tengo las cartas. Nada más quiero llevarlas, se las muestro y después te las doy para que las tires. Se las compré, me costó carito. Fue, se las mostró, ya cuando salió dice, toma papá, tíralas. Los niños entienden si tú les explicas, pero si nada más les prohíbes y no les explicas, los haces rebeldes. Tengamos cuidado con las cosas ocultas, que a veces dejamos que entren a nuestra casa inadvertidamente porque no lo examinamos, no nos tomamos el tiempo. Y sangre tiene que ver con todo lo que involucra ritos, todo lo que tiene que ver con el satanismo, con la brujería, las películas de terror. Satanás ya está, mira, desbocado, ya no tiene ningún pudor. Y vea todo eso que hace 40 años parecía inofensivo, nos ha llevado a la ideología de género. A que desde niños ya, pues soy gay, soy bi, soy esto, soy el otro. Porque se está corrompiendo, es inevitable que eso pase. Jesús dijo que el mundo va a ser gobernado por homosexuales, lo dijo Jesús. Cuando llegue cerca del fin del mundo, el mundo va a ser como Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra gobernaban los homosexuales. Todos los hombres de la ciudad eran homosexuales. ¿Te acuerdas? Que llegaron esos 2 ángeles y dice que desde el más grande hasta el más chico rodearon la casa. Sácalos para que los violemos. La perversión había llegado a un grado extremo. Para allá vamos. Y para allá se va a llegar porque es inevitable. Pero que nuestros hijos no sean parte de eso, que nosotros no seamos parte de eso. Llega Halloween y ahí están los papás disfrazando a sus hijos. Ay, porque el niño, cada vez que llegaba Halloween yo llevaba a mis hijos a la feria, a los juegos, a hacer algo, provéeles algo, dales algo mejor. Tampoco los dejes encerrados a los pobres allí. Haz algo divertido. Esas 4 cosas son fábulas profanas y tienes que desecharlas. Luego vienen las fábulas de viejas. Las fábulas de viejas depende en qué cultura. En la cultura judía significa supersticiones. Eso es lo que para un judío significa fábulas de viejas o cuentos de ancianas, pues, ¿no? Pero en la cultura griega, y no se ponen de acuerdo los
pues comentarios acerca de este texto, si fue dirigido esto a los griegos o a los judíos. Timoteo era mitad griego y mitad judío. El comentario más acertado que yo he leído es que es ambas cosas, porque Timoteo era mitad judío y mitad griego, ¿no? Entonces le dice esto Pablo para que entienda, ¿sabes qué? Desecha las fábulas de viejas en el sentido judío y en el sentido griego. En el sentido judío, fábulas de viejas son supersticiones. Y el cristianismo está lleno de supersticiones. Yo he conocido cristianos de años que leen su horóscopo para ver cómo les va a ir. Eso es pecado, eso está mal. He conocido quienes ungen con aceite cada puerta de su casa y cada ventana para que los demonios no entren. Yo le digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? Ahí en Levítico. No, digo en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo hizo eso Jesús? En los evangelios, ¿cuándo? ¿Dónde? En el Nuevo Testamento el aceite únicamente se usó para sanidad de enfermos y nada más. Pero hoy lo usan para todo. Hasta el carro le echan, ¿no? Vamos a ungir y que los demonios se vayan. Eso es superstición. Y la verdad es que lo que hacemos, lo hacemos porque así lo aprendimos. Y hay quienes aprendieron que hay que cubrir con la sangre de Cristo todo. Y cubro con la sangre de Cristo mi casa, y cubro con la sangre de Cristo mi perro, y cubro con la sangre de Cristo, y todo lo cubren con la sangre de Cristo. Todo lo cubren con la sangre de Cristo. ¿De dónde sacaron eso? ¿De alguien que lo enseñó mal y lo transmitió a otros? Y ahí están. Y creen que si no dicen cubro con la sangre de Cristo, algo malo va a pasar, ¿no? Creen que si no lo expresan les va a caer la mala suerte, como si de eso dependiera que te fuera bien o te fuera mal. Si así fuera, Jesús hubiera dicho: guardaos de no pronunciar que mi sangre os cubra para que no os venga mal. No, lo digas o no lo digas, si Dios ya decidió, necesita una tribulación porque se está portando bien o porque se está portando mal, te va a venir la tribulación. Porque las tribulaciones vienen, te portes bien o te portes mal. Y a veces cuando mejor te portas es cuando más tribulaciones te vienen. ¿Te acuerdas de Job? El más bien portado de toda la tierra. Y Dios dijo: mira. Y Dios permitió la desgracia sobre su vida. Cada vez que nos viene una desgracia, tú sabes, y solamente tú, si eso te vino por la corrección de Dios o te vino por la bendición de Dios. Y Dios es tan bueno. Nos lo contó Eric y Mark, nos lo ampliaron. A mí nunca me para ningún policía, pero cuando de pronto se me pone una patrulla atrás y me prende las luces, yo sé si Dios está usando eso para jalarme las orejas. Y cuando vengo aquí le digo: Señor, ya está bien, ya no voy a hacer eso, ya voy a pedir perdón. O sea, allí en mi angustia clamo a Dios y le digo: sácame de esta, y ahora sí ya me voy a portar bien, ahora sí ya voy a hacer esto, o ahora sí ya voy a dejar. Y uno se angustia y el poli llega y dice: vaya, y me dice: ay, Dios me sacó de esta, ¿no? Pero uno abusa o no. En la cárcel me gusta mucho hacer un ejercicio con los presos. Hagan la cuenta aquí, ¿cuántas veces estuvieron en los separos? O sea, que la policía te agarró y te llevó, y allí te compungiste y dijiste: Señor, ya esta es la última, te juro que ya no lo vuelvo a hacer, y de alguna forma te fuiste libre. Cuenten cuántas veces. He contado de uno que fueron 17 veces, hasta que por fin cayó preso.
Y están ahí, Señor, ahora sí. Y durante una semana son los super santos, ¿no? Y se portan bien. Pero nomás se sientan tantito bien y otra vez vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no los han enseñado correctamente. Por eso es la importancia de nosotros enseñar. Tú con tu vida tienes que enseñar que desechas las fábulas profanas. En tu casa no debe haber rastro de inmundicia. Tienes que deshacerte de todo lo que tenga que ver con cualquiera de esas 4 cosas. Tienes que quemarlas, deshacerlas, despedazarlas. No debes dar lugar a un solo ídolo, a una sola inmundicia dentro de tu hogar. Por más que eches fuera los demonios van a estar ahí porque tienen derecho, porque hay inmundicia. Tienes que sacar, igual destruir películas ahí que de verdad ya no hay pudor, ya se ha desatado de una forma espantosa. Y tienes que deshacerte de las supersticiones, de los amuletos cristianos. He conocido quienes duermen con la Biblia abierta, porque para que los demonios se vayan. Eso no es cierto. La Biblia no tiene ningún poder. Son hojas y papel. Eso no tiene ninguna virtud. ¿Te duele algo? Ponte la Biblia aquí. Eso es superstición. Dice, deséchalo. Hay que orar. Y hay que orar en el nombre de Jesús. Pero a veces abusamos del nombre de Jesús porque lo usamos como un amuleto. Y si no lo digo, Dios no me va a oír. No. Desecha las supersticiones de tu vida. Deja de estar creyendo que te va a ir bien o te va a ir mal si haces o dejas de hacer eso. A veces nos congregamos por superstición. Si no me congrego, me va a ir mal. Me está yendo mal porque no me estoy congregando. Cuidado, cuidado. Cuando llevé el evangelio a mi casa, mi mamá por fin creyó. Juntamos un cerro como de este alto y como de este ancho de ídolos que tenía ella en su casa y los hicimos polvo y quemamos imágenes y santos y todo. Mi tía con sus hijos pues vivían en la casa y empezamos a ir todos al culto los días domingos. Y un domingo, porque yo iba nada más cada 6 meses iba 2 meses en el verano o en la Navidad. Y un día apenas eran como las 9, a las 9:30 ya nos teníamos que ir. Y una de mis primas, como de unos 10 años, me toca: primo, ya, vámonos ya, no quiero faltar. Y está bien, y ya pues me apuré, pero ella estaba como que apurando a todos: ya mamá, ya tía, vámonos. Le dije: oye, ¿y por qué tienen alguna actividad, algo? Dijo: no, dice, es que, y pasó que la semana pasada don Aniceto, uno de los hermanos allí, pintor, pues no terminó un trabajo que había quedado el sábado y no fue al culto, y el domingo fue a acabar el trabajo. Y en la escalera que se subió tuvo un falso y se cayó y se murió el hermano. ¿Saben qué les dijo la maestra de escuela dominical a los niños? Niños, no se dejen de congregar, vean lo que le pasó al hermano Aniceto, no vaya a ser que se vayan a morir. Entonces muchos se congregan porque dicen: no vaya a ser que me caiga. Y muchos leen la Biblia por superstición. No te cuenta, no te vale, porque estás pensando que la presencia de Jesús dentro de ti no es suficiente. Dios está en ti, está contigo, está delante de ti, atrás de ti, alrededor de ti, sobre ti. Su gloria llena toda la tierra. Tú estás en Cristo.
Si algo malo te pasa es porque Dios lo permitió y porque Dios quiere glorificarse. ¿No te acuerdas de Lázaro? El mejor amigo de Jesús. Los mejores amigos de Cristo eran Lázaro, María y Marta. Nunca les pidió nada. Pedro y Juan le servían, pero Lázaro eran sus cuates, nada más. Pasaba tiempo con ellos. Y de pronto le viene la desgracia a la familia y le mandan mensaje: he aquí, el que amas está enfermo. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. ¿Y sabes qué? Esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y se muere. Se muere. Y a propósito llega 4 días después, esperando encontrar a alguien que crea. Conocemos la historia, ¿verdad? Viene Marta, le reclama, dice: bueno, ella siempre estaba atareada, ve por María. Esperaba que María también le reclame. Y luego dice todo el mundo. Pues lloró Jesús de frustración porque nadie creía. Por eso es que le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria. No necesitamos nada externo, ni necesitamos hacer o dejar de hacer nada para gozar del favor y la bendición de Dios. Si nos pasa algo que no queremos, es o porque Dios nos está corrigiendo o porque Dios nos quiere bendecir. Y cuando es por la corrección, arrepiéntete y corrige. Y cuando es por la bendición, gloríate. Por eso decía Pablo: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, fábulas de viejas para los judíos significan supersticiones. ¿Qué significan para los griegos? Para los griegos significan niñerías, nimiedades, tonterías. En la cárcel se le llama tirar la muñeca, ¿no? Quejarse. Lo que le estoy diciendo aquí es: sea hombre y aguántese, mijo, aguante vara. ¿Cuántos porque alguien no lo saluda ya no van a leer, tira su muñeca y se va? Significa berrinche. El hermano saludó y lo abrazó y a mí nomás me dio la mano. Pásalo por alto. Son niñerías. Y no porque las mujeres sean menos, era una expresión. ¿Por qué uno dice niñerías? Yo era un niño que hacía berrinches más grandes que una niña, pero es una expresión idiomática para referirse a los berrinches sin sentido, a las quejas que no tienen ningún sentido. Hace poco alguien que Dios le habló, no es de aquí, no es ninguno de aquí, es de otro país, aclaro, que Dios le había dicho, él estuvo preso, que lo iba a llevar a todo el mundo, a todas las naciones, y vino y se empezó a pues quejar y a espantar, y que las calles y que esto y que el otro. Le servía yo de comer, fuimos a la cárcel y le sirven de comer y lo hace así. Le dije: te lo comes. Y me acerco y le dije: te lo comes. Es un insulto que no lo hagas. Medio comió, alguien quiere, y se lo regaló a otro. Cuando salimos le dije: ¿sabes qué? Yo dudo que tú hayas estado preso, hermano. La neta, pareces una niña. Ay, no, eso no. ¿No? De verdad Dios te llamó a ir a todo el mundo. Y ahí iba él callado. Sí, me dijo. Entonces, aguante. ¿No dijo Jesús: todo lo que te pongan, cómelo? Es que ayer, porque le dieron un día antes, le dieron algo que le dio diarrea. Y si me da diarrea, pues no va a pasar de una diarrea. ¿Qué no estás dispuesto a sufrir por Cristo? Después en ese pasaje dice: sufrimos penalidades, sufrimos oprobios, sufrimos.
Si tú no estás dispuesto a sufrir, a pasar incomodidades, a ser despreciado, a ser menospreciado, a ser ignorado, a ser vituperado, y no hablo de los de afuera, a veces Dios permite que seamos los de adentro, porque nos está probando. A mí Dios me usa para probar la paciencia de mucha gente. De veras, en la cárcel, pues sobre todo, una vez uno me dijo: hermano, usted no tiene vergüenza, todo se le olvida. Le dije: es lo mismo que me dice mi esposa, le dijo, todo se me olvida. Y luego Dios me dio un hijo que es peor que yo. Le digo: oye, recuérdame esto. Y entonces él me habla para recordarme qué le había pedido que le recordara, porque ya no se acuerda. Yo tampoco me acuerdo. Jole. Y hay quienes se han apartado de la iglesia porque a mí se me ha olvidado algo. Hermano, te pedí oración por esto y no lo pusiste. Y, híjole, se me pasó, se me olvidó. Perdóname. Es que si a mí me pides una cosa, hay posibilidad de que sí lo haga. Pues si ya le añades dos, híjole. Me dice Blanquita: ¿puedes ir por 1 kilo de tortillas? Sí, ¿cómo no? Y también tráeme, ya cuando empieza a decir 1 litro de leche, le digo: no, mándame un mensaje o pónmelo en una lista, porque yo 2 cosas ya no. Jesús dijo: una cosa es necesaria, entonces una nada más me aprendo. No. Y yo le he rogado a Dios: Padre, yo no quiero lastimar a nadie porque así soy, estoy roto, tengo fallas. Ring y suena y suena y ring. ¿Qué pasó? Hermano, ¿qué le pasa? Le estoy hablando desde hace 3 días, le mandé mensajes. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? Le dije: perdón, pues tiene 3 días que no uso mi teléfono, discúlpame, ¿qué se te ofrece? Ya se le olvidó. ¿Qué se me olvidó? Lo que le encargué. ¿Qué me encargó? Jesús. No, hermano, usted ni hermano es. Y pum, me cuelga. Digo: chin. Y me quedo y digo: ¿quién era y qué me encargó? ¿Y sabes qué? Dios a veces nubla a los líderes para poner a prueba a las ovejas, o a veces nubla a las ovejas para poner a prueba a los líderes, ¿no? Tenemos que aguantar. Miren, si no somos capaces de aguantar diferencias entre nosotros, a veces andamos de malas. Y a veces no es porque le quieras hacer cara a alguien, así tienes la cara, ¿no? A mí me quedó chueca, entonces me dicen: me enchuecó la cara. Pues es que ya la tengo chueca, o sea, perdóname si me viste chueco, pues así estoy, ¿no? Perdóname. Y si por eso te apartaste de Dios, no estás desechando las niñerías en tu vida, estás dándole lugar a eso en tu vida. Pero cuando entiendes esto, pues lo pasas por alto. Muchos pues venían conmigo, ¿sí o no, Chela? Jaime me habló muy feo. Le dije: pues aguántese. No, que ya me voy. Pues vete. Si no aguantas, vámonos. Adolfo, me encantaba la actitud que tenía. Un día vino así todo rojo, pues con los ojos llorosos. Le digo: ¿qué pasó? Y se rió, me dijo: Jaime ya me ama. Digo: ¿qué sucedió? Me dio una regañiza, dice. Ya me ama, dice. Me hacía falta. ¿Cómo tomas tú cuando alguien te corrige, cuando alguien te reprende? Y por último, y esta es la más fácil: ejercítate para la piedad. ¿Qué es el ejercicio? Algo
¿qué haces? Repetidas veces, ¿no? 300 abdominales, 300 sentadillas, 200, o sea, lo mismo, repetidas veces. Tienes que leer la Biblia, escribir la Biblia, memorizar la Biblia, orar, interceder, dar gracias. Esas cosas las tienes que hacer y cada vez ir aumentando. Ejercítate para la piedad, y eso tienes que mostrarlo con tu vida. Tienes que mostrar que eres un hijo de Dios. La Escritura dice que el rey es aquel, o que una cualidad del rey es que pasa por alto la ofensa. Al rey lo ofenden mucho porque es rey. ¿Te ofende alguien? Pues dice, ay, ya soy rey, ¿no? Ya me ofendió, porque los reyes son ofendidos, ¿no? Este país está bendiciendo a AMLO o maldiciendo a AMLO, ¿no? Hay quienes hablan totalmente mal contra él. A mí me dicen, ¿y tú qué es lo que piensas de AMLO? Le digo, toda autoridad es puesta por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuál democracia? No existe la democracia. Dios pone a los líderes que el pueblo merece. Y andan ahí despotricando y hablando mal. Pues de la gente importante hablan mal. Preocúpate cuando no hablen mal de ti. A mí me da gusto, oye, hermano, están hablando de ti, gloria a Dios. Porque Jesús dijo que de los falsos iban a hablar todos bien. Y con eso acabo. Y lo que les dije hace un rato lo quiero reafirmar ahorita. Puede ser que no estés de acuerdo en alguna de las cosas que yo te he dicho, ¿no? Porque me han dicho, no, yo tengo una cruz aquí o aquí en los aretes o algo, porque pues con eso hago puente con la gente. Híjole, aquí dice desecha. Proverbios, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 27, habla del contraste entre el prudente y el necio, ¿no? Y alaba al prudente y descalifica al necio. Y te pone al necio como la persona más detestable, más miserable, más perdida de todas. Y luego allí en un versículo que casi nadie se da cuenta, dice, ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Porque el que es sabio en su propia opinión no recibe consejo. Eso es lo que él dice. Pero yo esto creo. Y yo voy a seguir haciendo lo que se me pega la gana. Y no te estoy diciendo que hagas lo que yo te... No te estoy pidiendo que hagas lo que yo te digo. Te estoy pidiendo que hagas lo que Dios dice. Y si Dios dice que la fornicación es gravísima, pues me voy a abstener de la fornicación. Me voy a abstener de la pornografía, me voy a abstener de la inmoralidad. Lo voy a desechar de mi vida, lo voy a desaparecer, así como desaparecemos el estiércol, por no llamarle como le digo en la cárcel, para que no digan, ay, hermano dijo una grosería. Huye de la fornicación, huye, escapa. Y de la misma forma es con las otras cosas. ¿Te ofendió alguien? Ya pásalo por alto, hombre. Sigue adelante, ya no estés con eso aquí. Hay cosas más importantes que hacer. La obra que se nos ha encomendado es demasiado grande. Esas tres cosas son las que definen a un buen siervo, y es de lo que nos hablaron Eric, Mark, Benjamín, Toño, Cuero,
Adolfo, Rey, Bolaños, es de lo que nos hablaron. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Alejandro nos habló del primer amor, de no tener ídolos. Porque si Dios no es lo que más amo y Cristo no es mi pasión, tengo otra pasión, soy un idólatra. Porque cualquier cosa por encima del amor de Dios es idolatría. Jesús dijo: el que a mí viene y no aborrece a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, reflexionemos en estas cosas. Yo sé que todos tenían algo que decir y que habían preparado. Deja las niñerías. Ay, no me dejaron hablar. ¿Y por qué dejaron hablar a fulano? ¿Y por qué dejaron? Ya deja las niñerías, ya. Madura, por favor. Ya. Yo tampoco iba a hablar. Ni Bolaños ni Rey. Pero no contábamos con que Bernie no iba a estar aquí. Yo me quería sentar y recibir. No nos tocó, pues bueno. Nos tocó entrarle a los dinos y a la mamá de los dinos al quite, ¿no? No. Pero de verdad, mientras nos mantengamos así como vamos, el diablo está temblando y nos va a intentar bloquear, enemigos de fuera, enemigos de dentro, enemigos de acá, tal como Nehemías. Casi que nos dijo Dios: agárrate, porque Sanballat y Tobías y el otro van a seguir, y son como cucarachas que no se van a quitar nunca. Tenemos que seguir adelante, y si nos mantenemos así, unidos, aunque cada uno ande con sus cosas, y pues ustedes se llaman, ¿cómo? Corazones Dejando Huellas, y Casa de Oración, y Fundación Emanuel Mexicali, y pues Brigadas de Amistad. El nombre no importa, no importa. Lo que importa es Jesucristo. Llegó una ley nueva en el DF, gracias a Dios que ya se quitó. Dijeron: solo las ARs pueden usar Biblia para sus cursos. Yo dije: oiga, pero yo uso. No, si usted entra como Fundación Emanuel IAP, no puede usar Biblia ni hablar de Cristo. Únase a otro grupo. Gracias a Dios que la misma ley llegó en Guanajuato. Entonces, pues Bolaños tuvo que crear una AR, que no se llama Fundación Emanuel AR, le puso Comunidad Cristiana Emanuel AR. Y pues Jaime me dice: no, pues habla con Bolaños y nos da su acta. Y durante 5 años, ¿sí o no, Ramón?, entrábamos como Comunidad Cristiana Emanuel AR. ¿Qué importa? Si por mí fuera, desaparecemos los nombres. A mí no me gustan los nombres, pero hay que tener uno porque la autoridad lo pide. Si le fuéramos a poner un nombre a esto, yo le pondría el nombre que Jaime siempre le quiso poner. Seríamos la Casa del Jabonero. El que no cae resbala. No estamos compitiendo los unos contra los otros. Yo cada vez que oía a Hilario, yo me iba, y si o no, intentamos varias veces pues poner niños, y queríamos una casa con niños, pero Dios no nos llamó a eso. Zapatero a tus zapatos. Y quien lo llamó a los niños, levante niños. Quien lo llamó a hacer un centro de elección, levante un centro de elección. Quien lo levantó a hacer iglesias en casas, haga iglesias en casas. Quien lo llamó para hacer un templo, haga el templo si quiere, pues, pero hágalo por Cristo y para Cristo y en Cristo, y no descalifiquemos a otros. Yo un tiempo caí en eso, descalificaba a todos. Nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos, porque como un cuerpo
somos fuertes e invencibles. Y Satanás ha usado la misma estrategia siempre, la misma que le susurró a Alejandro Magno: divide y vencerás. Estemos unidos, aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando no nos caigamos a veces bien, aun cuando no estés de acuerdo conmigo, ¿ok? Dices, no, pues yo no estoy de acuerdo con él. No seas sabio en tu propia opinión. Busca en la Biblia, busca, a ver, y si estoy equivocado, ven y dímelo, y lo voy a considerar, y si hay que cambiar, pido perdón para la que sigue. ¿Saben qué? Me equivoqué en esto, que todos nos podemos equivocar. Esto es de lo que estoy convencido, de lo que he estudiado, pero alguien puede descubrir algo que yo no he visto. Nadie es perfecto y todos nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, pues vamos a orar para, pues, ya cerrar. Vente, Adolfo, Rosy, Pastor Benjamín, Pastor Toño, vamos a cerrar. Quisiéramos que oren ustedes como autoridad aquí en Colima, en Manzanillo. Oren por nosotros, Adolfo y Rosy, representando pues la obra aquí en el estado, y un servidor. Yo no estoy al frente de todos ellos, que me dicen, oye, tú eres el jefe, tú quedaste en lugar de Jaime. Le digo, el lugar de Jaime es irreemplazable, nadie puede ocupar el lugar de Jaime. Jaime es Jaime y él va a seguir, nos dejó un legado. Simplemente estamos siguiendo lo que Jesús nos ha mandado hacer, ¿sí? Si fuéramos a representar la fundación aquí, pues entonces vente Dino Bolaños y Berta, ¿no? Vente Chela, que eres la dinosauria mayor, ¿no? Porque empezaste desde Lecumberri. Vente. Aquí se aplica lo de la antigüedad, Aquí se aplica lo de la antigüedad. Ya se fue Rey, ya se fue pues Manuel, pero en el orden, la primera es Chela, después Manuel, después Berta, después Rey, después yo, después tú, ¿no? Así es como fuimos. Entonces ore por la Fundación Emanuel y ore por ellos, y oren para darle gracias a Dios por este tiempo. Muchas gracias de verdad, y nos vamos con el corazón lleno. Aprendimos de ustedes mucho, de sus palabras y también de sus hechos, de su equipo, de su gente. De verdad, qué cosa tan hermosa. Muchísimas gracias. Vamos a dar gloria a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque todo esto se ha podido llevar a cabo porque tú así lo planeaste, Señor. Tú moviste corazones, abriste puertas. Tú, Señor, en tu soberanía dispusiste también un corazón que se esforzara y se sacrificara, Señor, para estar en este lugar. Oramos por cada uno de los que pudieron asistir. Oramos también por la Fundación Emanuel, Señor, que tú has estado respaldando en todo nuestro país, Señor. Sabemos que tú estás llevando a cabo esa tarea en esos centros tan complicados y difíciles. Tú has abierto puertas. Tú has, Señor, acomodado todo para que tus hijos te puedan seguir sirviendo con esa pasión que tú has puesto en sus corazones. Rogamos que sigas llevando esta maquinaria adelante, Señor, hasta los términos que tú has establecido, y que estas vidas, Señor, que se han consagrado para ti
encuentren satisfacción en lo que hacen, Señor, porque tú derramas tu presencia sobre sus vidas, porque tú les das la palabra que la gente necesita escuchar. Muchas gracias, Señor, porque a cada uno de los miembros que integran todo este trabajo, Señor, tú los has llamado, tú los has escogido, tú los estás equipando, y tú, Señor, sabemos que los vas a llevar hasta el final. Muchas gracias, Padre. Rogamos que tú guardes su regreso de cada uno de ellos, también que sus familias estén bien, aquellos que se quedaron en casa, y que todo sea hecho, Padre, conforme a tu voluntad. Gracias por este maravilloso tiempo que nos diste aquí aprendiendo juntos unos de otros y de la palabra que también nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has dado el gran privilegio, Señor, de participar en la obra de tu reino, Señor. Yo me incluyo junto con ellos porque seguimos trabajando y seguiremos trabajando, Señor, pero también te damos gracias, Padre, por el ejemplo, por la sabiduría, por la experiencia, Señor, que nuestros hermanos comparten con nosotros, por ese deseo por ti, amor y pasión por ti, Señor. Yo te pido, Señor, que a los que quedamos, Padre, haciendo tu obra, nos recuerde, Señor, todas las cosas que estos hermanos han hecho, Señor, y el ejemplo de ellos, Señor, que nos sigue alentando, Padre, a seguir. Yo te pido que aún en la edad, Padre, seamos jóvenes o más grandes, según tú nos haces crecer. Nunca permita, Señor, que nos olvidamos que somos parte y que tú como Dios eterno sigues sosteniendo nuestras vidas y las vidas de todos los que siguen después de nosotros, Señor, de que tu obra está en tus manos, Señor, y en tu poder, y que podamos entender, Señor, que aunque tú nos tienes como confiables, Señor, como piezas importantes de tu obra, Señor, podamos realmente completar tu deseo, Señor, y tu voluntad, no esperando ver algo, Señor, sino esperando agradar tu corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, por estos hermanos, Señor, tan maravillosos que has puesto también delante de nosotros y en nuestras vidas, Padre, para que tú los bendigas y sigas prosperando aún más, Señor, hasta el último día, Señor, en el que ellos te sirvan, Padre. Te pedimos, Señor, por ellos, por sus familias, por sus nietos, Señor, que tú los sigas bendiciendo, Señor, que los guardes, Señor, en su salud y en toda su vida, Padre. Eso es nuestro deseo en nuestro corazón, Señor. Bendice a tu fundación, Señor, que ellos puedan seguir trabajando con toda libertad, Señor, en la legalidad y las puertas que tú les has abierto a ellos para hacer tu obra, y que nosotros también podamos tener más oportunidades, Señor, para alcanzar tu reino, Señor, en esta tierra también. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno de nuestro servicio y de nuestro amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no me queda más que, pues antes que nada yo quiero pedirles una disculpa por si en algún momento pues tuvimos algún error, alguna indiferencia, algún malentendido. Que se vayan con el corazón bien contento, y cualquier cosa que haya pasado que no haya estado de su agrado, bueno, pues somos humanos, nos equivocamos y todo, la verdad, todo fue para que ustedes estuvieran contentos, recibiendo la palabra, y con el corazón lo hicimos, mis hermanos. Gracias, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo que han hecho por venir hasta acá, por dejar trabajos, por dejar familia, por dejar ministerio,
Gracias, que Dios les multiplique y que grandemente el Señor siga obrando en sus vidas y en sus ministerios. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ahora quiero pedirles un favor, sototote. Amén. Gracias. Aleluya. Un favor, sototote, mis hermanos amados. Yo quiero pedirles que agarren sus sillas, se sienten. Vamos a hacerles llegar su comida. Nadie se pare, por favor, déjenos solamente los que vamos a repartir. Nosotros queremos hacer las cosas.